El caballo blanco mostraba los dientes con furia salvaje, mientras todos retrocedían aterrorizados, pero los ojos del veterano Thomas vieron algo diferente. No a una bestia indomable destinada al matadero, sino a un alma herida que, como él, había visto demasiado horror. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comenzamos. El sol caía implacable sobre la subasta ganadera de Laramie, Wyoming. El polvo se levantaba en pequeñas nubes bajo las botas de los compradores que iban y venían entre los corrales, evaluando el ganado con miradas expertas. Thomas Whitfield, un veterano de guerra de 60 años con profundas arrugas que marcaban un rostro curtido por el sol y las batallas, observaba desde la distancia. Su uniforme marrón, desgastado pero impecable, contrastaba con los atuendos informales de los rancheros locales. La medalla que colgaba de su pecho era el único vestigio visible de una vida dedicada al servicio militar. Thomas no tenía intención de comprar nada ese día. Su modesta pensión apenas le alcanzaba para mantener la pequeña cabaña que había construido en las afueras del pueblo tras regresar de la guerra. Sin embargo, algo lo había atraído hasta allí, quizás la necesidad de estar rodeado de vida después de haber visto tanta muerte. Y ahora, señoras y señores, tenemos algo especial para ustedes, anunció el subastador, un hombre de rostro rojizo y voz potente. Aunque no estoy seguro de que especial sea la palabra correcta. Las risas nerviosas de la multitud captaron la atención de Thomas, quien se acercó con curiosidad hacia el corral principal. Allí, resguardado por dos vaqueros armados con largos punteros, se encontraba un caballo blanco como la nieve que contrastaba dramáticamente con el entorno polvoriento. A simple vista era un animal hermoso, de líneas elegantes y porte majestuoso, pero su comportamiento delataba otra historia. El caballo relinchaba furiosamente, embistiendo contra las vallas del corral y mostrando los dientes a cualquiera que osara acercarse. Sus ojos, de un negro profundo, reflejaban una furia salvaje que hizo retroceder incluso a los compradores más experimentados. Este semental fue capturado en las montañas hace 3 meses, continuó el subastador, manteniendo una distancia prudencial. 3 domadores han intentado montarlo. 2 acabaron con huesos rotos y el tercero, bueno, digamos que decidió cambiar de profesión. Nuevas risas, ahora más tensas, recorrieron el público mientras el animal lanzaba una coz tan potente contra la valla que hizo temblar toda la estructura. Como pueden ver, tiene espíritu, bromeó el subastador, aunque su sonrisa no ocultaba su nerviosismo. Pero también es inútil para el trabajo. No acepta el yugo, ataca a otros caballos y ha destrozado 2 establos intentando escapar. El dueño ha decidido que es momento de... Hizo un gesto deslizando el pulgar por su cuello que no dejaba lugar a dudas. Si nadie compraba al animal, su destino estaría sellado. Empezamos con $50. ¿Alguien da $50 por este espécimen? El silencio se apoderó del lugar. Los rancheros intercambiaban miradas, pero nadie levantaba la mano. Un caballo salvaje que no podía ser domado era un lujo que nadie podía permitirse, y mucho menos una responsabilidad que quisieran asumir. ¿40? ¿30? El subastador bajaba la cifra, pero seguía sin obtener respuesta. Vamos, señores, es un animal de pura sangre. Su linaje probablemente se remonta a los caballos que trajeron los españoles. $20. El caballo relinchó, como si entendiera que su valor estaba siendo reducido, y lanzó una nueva embestida contra la valla. $10. Ahora la voz del subastador sonaba derrotada. ¿Alguien da $10 por este caballo? Thomas, que había permanecido en silencio observando toda la escena,
sintió algo extraño en su interior. Mientras todos veían a un animal salvaje e inútil, él veía algo diferente. En esos ojos furiosos reconocía el mismo miedo y rabia que había visto en los ojos de sus compañeros soldados, esa mirada que aparecía después de presenciar demasiado horror. No era agresividad lo que motivaba al caballo, era terror. $5, dijo Thomas con voz firme, levantando su mano. Un murmullo recorrió la multitud mientras todas las miradas se volvían hacia él. El veterano, con su uniforme y su medalla, ofreciendo $5 por un caballo que todos consideraban un caso perdido. ¿$5? Repitió el subastador, como si no pudiera creerlo. ¿Está seguro, señor? Thomas asintió sin apartar la mirada del animal. Por un instante le pareció que el caballo le devolvía la mirada y que algo cambiaba en esos ojos salvajes. $5 a la 1. A las 2. El subastador hizo una pausa, esperando que alguien más ofreciera algo, lo que fuera, pero nadie lo hizo. Vendido por $5 al caballero del uniforme. Alguien colocó un cartel que decía $5 frente al caballo, y la risa contenida de los presentes se hizo más evidente. Thomas ignoró las burlas y se acercó para formalizar la compra. El encargado de la subasta le miró con una mezcla de lástima y diversión mientras le entregaba los documentos. «Firme aquí, señor, y sepa que no hacemos reembolsos, ni siquiera si el animal le muerde un brazo», dijo sin poder contener una risita. «No será necesario», respondió Thomas tranquilamente mientras firmaba. «¿Tiene alguna experiencia con caballos?», preguntó el hombre. «Lo suficiente». «Pues necesitará más que experiencia con esta bestia. Necesitará un milagro», añadió entregándole una cuerda. «Suerte para llevárselo a casa». Thomas tomó la cuerda y se acercó al corral donde el caballo seguía relinchando y pateando. Los vaqueros que lo custodiaban le miraron como si estuviera loco. «¿Quiere que lo cedemos para transportarlo?», preguntó uno de ellos. «No creo que pueda acercarse lo suficiente para ponerle esa cuerda». Thomas negó con la cabeza. «No será necesario», repitió. Los vaqueros intercambiaron miradas de incredulidad, pero se apartaron, dándole espacio. La multitud, curiosa ante lo que consideraban un espectáculo inevitable, se acercó para ver cómo el viejo veterano intentaría domar a la bestia indomable. Thomas dejó la cuerda en el suelo y se acercó lentamente al corral. El caballo, sintiendo la nueva presencia, levantó la cabeza y resopló amenazadoramente. Sus ojos negros se clavaron en el hombre, evaluándolo, pero Thomas no mostró miedo. Con movimientos lentos y deliberados, abrió la puerta del corral y entró en el espacio del animal. Un jadeo colectivo se escuchó entre los espectadores. Algunos incluso comenzaron a hacer apuestas sobre cuánto tardaría el caballo en atacar al veterano. Pero Thomas no prestó atención a nada de eso. Todo su ser estaba concentrado en el caballo, en transmitirle calma a través de su presencia. No intentó acercarse demasiado, simplemente se quedó quieto, respirando profundamente, dejando que el animal se acostumbrara a su presencia. El caballo piafaba nervioso, moviendo la cabeza de un lado a otro, pero no embistió. Parecía desconcertado por la actitud del hombre, tan diferente a la que habían mostrado todos los que habían intentado acercarse a él antes. «Sé lo que es sentirse atrapado», murmuró Thomas, su voz apenas audible para el caballo. «Sé lo que es que todos te vean como una amenaza, cuando lo único que intentas es sobrevivir». El caballo movió las orejas, como si escuchara con atención. La tensión en su poderoso cuerpo parecía disminuir ligeramente. Thomas pasó casi una hora dentro del corral, simplemente existiendo en el mismo espacio que el animal, sin intentar tocarlo, sin imponerle su presencia.
Cuando finalmente se acercó para tomar la cuerda que había dejado en el suelo, lo hizo con movimientos fluidos y naturales, sin brusquedad. Para asombro de todos los presentes, cuando Thomas finalmente extendió la mano con la cuerda hacia el caballo, el animal, aunque todavía receloso, no retrocedió. No permitió que le colocara la cuerda alrededor del cuello, pero tampoco se mostró agresivo como antes. «Ven», dijo Thomas dirigiéndose hacia la salida del corral. «Vamos a casa». Y para perplejidad absoluta de todos los presentes, el caballo, manteniendo una distancia prudencial pero sin mostrar la furia anterior, comenzó a seguir al veterano mientras éste salía del recinto de la subasta. «Debe estar loco», comentó alguien entre la multitud. «O tal vez», respondió otro con un tono más reflexivo, «ese viejo soldado sabe algo sobre las batallas internas que nosotros no entendemos». El camino desde la subasta hasta la modesta propiedad de Thomas se extendía por casi 5 kilómetros de senderos polvorientos. Durante todo el trayecto, el veterano caminó a paso constante, sin volverse a mirar si el caballo lo seguía. De vez en cuando, el sonido de los cascos sobre la tierra seca le confirmaba que el animal continuaba tras él, manteniendo siempre la misma distancia prudencial. Los pocos transeúntes con los que se cruzaron observaban la escena con asombro. Un anciano veterano en uniforme caminando sereno, seguido por un imponente caballo blanco que inexplicablemente parecía haber decidido seguirlo sin estar atado. «Debe ser brujería», murmuró un viejo ranchero a su compañero cuando pasaron junto a ellos. «Ese es el caballo del diablo que llevaron a la subasta. Dicen que casi mata a 3 hombres». Thomas escuchó el comentario pero no reaccionó. Estaba concentrado en mantener su respiración pausada, sus pasos firmes y su energía tranquila. Había aprendido en la guerra que el miedo se transmite, al igual que la calma. Y ahora mismo, ese caballo necesitaba calma más que nada en el mundo. La propiedad de Thomas consistía en una pequeña cabaña de madera con un granero anexo algo deteriorado y un corral improvisado con postes y alambre. No era gran cosa, pero era suyo, un pedazo de paz que había construido tras volver del infierno de la guerra con más cicatrices internas que externas. Al llegar, Thomas abrió la puerta del corral y entró, dejándola abierta tras de sí. Se sentó en un tronco en el centro y esperó. El caballo se detuvo en la entrada receloso. Sus ojos escudriñaban el nuevo entorno, evaluando peligros, buscando trampas. Thomas simplemente esperó, paciente como solo puede serlo, quien ha visto pasar la vida frente a sus ojos y ha regresado para contarlo. Tras lo que pareció una eternidad, el caballo dio un paso tentativo dentro del corral, luego otro. Se mantuvo alejado de Thomas, pero entró completamente al recinto. El veterano se levantó lentamente y, sin mirar directamente al animal, cerró la puerta del corral. «Bienvenido a casa», dijo suavemente. «Puedes llamarte como quieras, pero yo te llamaré Fantasma, porque eres blanco como uno y apareciste en mi vida de la nada». El caballo resopló, como si considerara el nombre. Thomas entró en la cabaña y regresó con un cubo de agua fresca que dejó en el extremo del corral opuesto a donde se encontraba Fantasma. Luego, sin intentar acercarse más al animal, volvió a la cabaña. Desde la ventana, observó cómo el caballo, después de un largo rato de indecisión, finalmente se acercaba al cubo y bebía ávidamente. Había sido un día caluroso, y probablemente nadie se había preocupado por darle agua en la subasta. Este simple acto, ofrecerle agua sin condiciones ni expectativas, sería el primero de muchos que irían construyendo un puente de confianza entre los dos. Esa noche, mientras cenaba su habitual guiso simple, Thomas reflexionó sobre lo que había hecho. No tenía mucho dinero para alimentar a un caballo, y menos aún para las posibles consecuencias
si el animal resultaba ser tan peligroso como todos decían. Pero algo en esos ojos salvajes le había recordado a sí mismo cuando regresó de la guerra, perdido, herido, incapaz de confiar, atacando antes de ser atacado. «Ambos somos supervivientes, fantasma», murmuró hacia la ventana, a través de la cual podía ver la silueta blanca del caballo recortada contra el crepúsculo. «Y los supervivientes debemos permanecer juntos». Los días siguientes establecieron una rutina silenciosa. Cada mañana, Thomas cambiaba el agua del cubo y dejaba un puñado de avena que compraba en el pueblo, sacrificando parte de su propia comida. No intentaba acercarse a Fantasma, simplemente llevaba a cabo sus tareas diarias en presencia del caballo. Reparaba cercas, cortaba leña, trabajaba en su pequeño huerto. Al principio, Fantasma se mantenía en el extremo opuesto del corral, vigilante y tenso. Pero conforme pasaban los días, la distancia que mantenía fue disminuyendo gradualmente. A veces, cuando Thomas trabajaba en algo, sentía la respiración del caballo a varios metros de su espalda, observándolo con curiosidad. En el pueblo, la noticia de que el viejo Thomas había comprado el caballo del demonio se había extendido rápidamente, generando una mezcla de burlas y preocupación. Algunos apostaban cuántos días pasarían antes de que el animal matara al veterano. Otros, más compasivos, se preguntaban si debían intervenir para proteger al anciano de su propia locura. Una semana después de la subasta, el sheriff Frank Miller decidió hacer una visita a Thomas. Frank, un hombre corpulento de mediana edad que había servido brevemente en el ejército décadas atrás, sentía un respeto sincero por el veterano. «Thomas», saludó desde la entrada de la propiedad, sin atreverse a acercarse demasiado al corral. «¿Cómo va todo?» «Tranquilo, Frank», respondió Thomas, dejando a un lado el hacha con la que partía leña. «¿Qué te trae por aquí?» «Bueno, ya sabes». El sheriff se pasó una mano por el cuello incómodo. «La gente en el pueblo está preocupada por ti y ese caballo. Dicen que es peligroso». Thomas asintió lentamente. «Lo es, o lo era. Aún no lo sé bien». «¿Estás seguro de que sabes lo que haces?», preguntó Frank, mirando hacia el corral donde Fantasma observaba la escena con atención. «Ese animal casi mata a 3 hombres. 3 hombres que intentaron dominarlo por la fuerza», respondió Thomas con calma. «Yo no estoy intentando dominar nada, Frank. Solo estoy ofreciéndole un lugar donde sentirse seguro». El sheriff miró al veterano con una mezcla de confusión y admiración. «Nunca he entendido del todo cómo piensas, Thomas, desde que volviste de la guerra, pero supongo que has sobrevivido a cosas peores que un caballo salvaje». Thomas esbozó una leve sonrisa. «A veces lo salvaje no es más que miedo disfrazado, Frank, y el miedo, bueno, todos sabemos cómo manejarlo». Cuando el sheriff se marchó, Thomas volvió a su tarea de cortar leña. Mientras trabajaba, notó que Fantasma se había acercado más que nunca, observándolo desde apenas unos metros de distancia. Sus ojos negros ya no mostraban la furia salvaje del primer día, sino una mezcla de curiosidad y algo que Thomas no podía definir del todo. Reconocimiento, tal vez. Esa tarde, Thomas decidió dar un paso más. Dejó en el centro del corral un cepillo para caballos que había encontrado en el viejo granero. Luego se sentó en su tronco habitual y comenzó a leer un libro desgastado, aparentemente desinteresado en lo que el animal pudiera hacer. Fantasma olió el cepillo desde la distancia, receloso. Dio vueltas alrededor del objeto durante casi 1 hora, acercándose gradualmente. Thomas fingía leer, pero observaba cada movimiento por encima de las páginas. Finalmente, el caballo tocó el cepillo con el hocico, lo empujó ligeramente y al ver que no representaba ninguna amenaza, pareció perder interés.
Thomas sonrió para sus adentros. No esperaba milagros. La confianza se construía con paciencia. Esa noche, una tormenta azotó la región. Los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos hacían temblar las ventanas de la cabaña. Thomas, despertado por el estruendo, se levantó preocupado por Fantasma. Los caballos solían asustarse con las tormentas, y uno que ya estaba traumatizado podría lastimarse intentando escapar. Se vistió apresuradamente y salió al porche, donde la lluvia lo empapó en segundos. A la luz de un relámpago, vio a Fantasma corriendo frenéticamente de un lado a otro del corral, relinchando de terror. Sin pensarlo dos veces, Thomas abrió la puerta del corral y entró. La lluvia caía como una cortina entre ellos y los truenos ahogaban cualquier palabra que pudiera decir. En lugar de hablar, comenzó a tararear una antigua melodía que su madre le cantaba cuando era niño y tenía miedo de las tormentas. Avanzó lentamente hacia el centro del corral, sin intentar acercarse directamente a Fantasma, simplemente ofreciendo su presencia como un ancla en medio del caos. El caballo seguía nervioso, pero sus carreras se hicieron menos frenéticas. Gradualmente sus círculos se fueron estrechando alrededor de Thomas, como si la presencia del veterano ofreciera algún tipo de refugio contra el terror de la tormenta. La tormenta continuó azotando durante horas, pero Thomas permaneció en el corral, empapado hasta los huesos, tarareando su melodía mientras el viento y la lluvia lo golpeaban sin piedad. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando notó que Fantasma ya no corría. El caballo se había detenido a apenas unos metros de él, su pelaje blanco brillando como plata líquida cada vez que un relámpago iluminaba el cielo. En un momento dado, entre trueno y trueno, Thomas sintió algo cálido contra su hombro. Al girar ligeramente la cabeza, vio que Fantasma había acercado su hocico hasta casi tocarlo. No se movió, no intentó acariciarlo, simplemente continuó tarareando mientras sentía la respiración del animal cerca de su cuello, cálida en contraste con la lluvia helada. Permanecieron así, en ese frágil equilibrio entre cercanía y distancia, hasta que la tormenta comenzó a amainar. Cuando las primeras luces del alba se filtraron entre las nubes, Thomas, exhausto y entumecido, se dirigió lentamente hacia la salida del corral. Sintió que Fantasma lo seguía con la mirada, pero no volteó a comprobarlo. Algunas cosas eran mejores cuando ocurrían sin testigos. Tras cambiarse de ropa y calentarse con una taza de café, Thomas regresó al corral con el cubo de agua fresca y la avena de cada mañana. Fantasma lo observaba desde el centro, sin la distancia habitual de los días anteriores. Algo había cambiado durante la noche. No era una rendición ni una domesticación, era algo más sutil, un pacto silencioso de respeto mutuo. «Buenos días, Fantasma», saludó Thomas con la voz áspera tras una noche sin dormir. «Veo que sobrevivimos a la tormenta». El caballo resopló suavemente, como si respondiera al saludo. Los días siguientes trajeron pequeños pero significativos avances. La distancia que Fantasma mantenía con Thomas se redujo considerablemente. Ahora, cuando el veterano trabajaba en el corral, el caballo solía acercarse y observar, a veces tan cerca que Thomas podía sentir su aliento en la nuca. Sin embargo, no intentó tocarlo. La confianza era un puente que se construía desde ambos lados, y Thomas sabía que Fantasma necesitaba ser quien diera el paso final. Una semana después de la tormenta, ocurrió un incidente que cambiaría la dinámica entre ambos para siempre. Thomas estaba reparando una sección de la valla del corral que se había dañado durante la tormenta. Subido a una escalera destartalada, martillaba un poste cuando la madera cedió inesperadamente. La escalera se tambaleó y, antes de que pudiera reaccionar,
Thomas perdió el equilibrio y cayó al suelo con un golpe seco. El dolor fue inmediato e intenso. Su pierna derecha, la misma que había recibido una herida de metralla durante la guerra y nunca había sanado del todo, quedó doblada en un ángulo extraño bajo su cuerpo. Intentó incorporarse, pero una punzada de dolor le hizo soltar un grito ahogado. Estaba atrapado, posiblemente con una pierna rota, a varios metros de la cabaña y sin nadie que pudiera escuchar sus llamadas de auxilio. ¡Demonios!, masculló intentando nuevamente levantarse sin éxito. El sonido de cascos acercándose le hizo volverse. Fantasma se aproximaba lentamente, sus ojos fijos en el hombre caído. Thomas se quedó inmóvil, consciente de su vulnerabilidad. Un caballo asustado o agresivo podía matar fácilmente a un hombre en su situación, pero Fantasma no mostró ninguna señal de agresividad. Se acercó hasta quedar junto a Thomas y bajó la cabeza, olisqueando su pierna herida. Luego, para absoluto asombro del veterano, el caballo se arrodilló junto a él, ofreciendo su flanco como apoyo. Thomas no podía creer lo que estaba viendo. Durante un largo momento, simplemente miró al animal, preguntándose si el dolor le estaba haciendo alucinar. Pero Fantasma seguía allí quieto, aparentemente esperando. Con manos temblorosas, Thomas se aferró a la crin del caballo y, usando toda la fuerza que le quedaba, se impulsó hasta quedar parcialmente recostado sobre el lomo del animal. Fantasma se mantuvo firme, soportando su peso sin moverse. «Gracias», murmuró Thomas, la palabra saliendo entrecortada por el dolor. Lentamente, Fantasma se levantó, con cuidado de no desequilibrar al hombre herido que llevaba a cuestas. Con pasos medidos se dirigió hacia la cabaña, cruzando el corral como si hubiera estado haciendo esto toda su vida. Cuando llegaron al porche, Thomas pudo deslizarse del lomo del caballo y, arrastrándose, entrar en la cabaña. Fantasma lo observó desde la entrada, relinchando suavemente como si preguntara si estaba bien. «Estaré bien, amigo», respondió Thomas, aunque no estaba seguro de si era verdad. Pasó la noche en vela, luchando contra el dolor y preocupado por las consecuencias de su lesión. Vivía solo, su pensión era escasa y ahora además tenía que cuidar de un caballo. Si no podía trabajar, las cosas se complicarían rápidamente. Al amanecer, escuchó el sonido de cascos y voces fuera de la cabaña. Al asomarse por la ventana, vio algo que jamás hubiera esperado. Fantasma estaba allí en el patio, pero no estaba solo. Había guiado hasta la propiedad al sheriff Frank Miller, quien ahora desmontaba de su caballo con expresión de absoluta perplejidad. «Thomas», llamó Frank acercándose a la puerta. «¿Estás bien?» Cuando el veterano abrió la puerta, apoyándose precariamente en un palo de escoba, el sheriff se apresuró a sostenerlo. «¿Qué demonios pasó?», preguntó Frank. «Me caí de la escalera ayer», respondió Thomas, permitiendo que el sheriff lo ayudara a llegar hasta una silla. «¿Cómo supiste que necesitaba ayuda?». Frank señaló hacia afuera, donde Fantasma esperaba. «No lo supe. Estaba patrullando cerca de aquí cuando ese caballo tuyo apareció en mitad del camino, bloqueándolo. Cada vez que intentaba rodearlo se movía para impedírmelo. Luego comenzó a caminar hacia tu propiedad, mirando atrás constantemente como si quisiera que lo siguiera. Pensé que me estaba volviendo loco, pero decidí ver qué pasaba». Thomas miró hacia la puerta donde podía ver a Fantasma observándolo atentamente. Una sonrisa apareció en su rostro cansado. «No es mi caballo, Frank. Creo que soy yo quien le pertenece a él». El sheriff arregló para que un médico visitara a Thomas esa misma tarde. La pierna no estaba rota como había temido, pero el esguince era severo y requeriría varias semanas de reposo. El médico, un hombre joven recién llegado de Boston, escuchó con escepticismo
la historia de cómo el caballo había ayudado a Thomas y luego buscado ayuda. Los caballos no tienen esa capacidad de razonamiento, comentó mientras vendaba la pierna del veterano. Probablemente fue una coincidencia. Thomas intercambió una mirada con Frank, quien se limitó a encogerse de hombros. Ambos habían visto suficiente en sus vidas para saber que algunas cosas simplemente escapaban a las explicaciones racionales. La noticia del milagro del caballo salvaje se extendió rápidamente por el pueblo. Lo que había comenzado como un chiste, el viejo loco que compró un caballo asesino por $5, se transformó en una historia que inspiraba asombro y reflexión. Algunos seguían escépticos, por supuesto, pero nadie podía negar que algo extraordinario había ocurrido entre Thomas Whitfield y aquel caballo blanco al que llamaba Fantasma. Durante las semanas siguientes, mientras Thomas se recuperaba, Fantasma entró en una nueva rutina. Cada mañana salía del corral, cuya puerta Thomas ahora dejaba abierta, y se acercaba al porche de la cabaña, donde permanecía gran parte del día como un guardián silencioso. A veces entraba, caminando cuidadosamente entre los muebles para revisar cómo se encontraba el veterano. Thomas nunca había colocado una silla de montar sobre el lomo de Fantasma, ni una brida en su boca. No era necesario. La conexión que habían formado iba más allá de los instrumentos de control que los humanos solían imponer a los caballos. Era una alianza entre iguales, basada en el respeto mutuo y en el reconocimiento de heridas similares. Los habitantes de Laramie no tardaron en notar el cambio en aquel caballo que una vez consideraron un caso perdido. Cuando Thomas finalmente pudo volver a caminar sin ayuda, comenzó a llevarse a Fantasma en sus paseos diarios por el pueblo. Sin riendas ni silla, el animal simplemente caminaba a su lado, atento a cada movimiento del veterano, ajustando su paso al ritmo más lento del hombre. La imagen del viejo soldado con su uniforme desgastado y su medalla, caminando junto al imponente caballo blanco, se convirtió en una estampa habitual en las calles del pueblo. Los niños solían señalarlos con asombro, y muchos adultos aún mantenían una distancia prudencial, recordando las historias sobre la naturaleza salvaje del animal. «Es como si ese caballo fuera su sombra», comentó Marta, la dueña de la panadería, mientras observaba a Thomas comprar pan con Fantasma esperando pacientemente en la acera. «Más bien como si fueran dos veteranos que se encontraron», respondió Sam, el herrero, con una sabiduría nacida de años trabajando con animales. «Ese caballo mira a las personas como si las evaluara, igual que Thomas. Ambos llevan cicatrices que no podemos ver». Una mañana de domingo, mientras Thomas leía en el porche con Fantasma descansando junto a él, un carruaje se detuvo frente a su propiedad. De él descendió un hombre corpulento vestido con un traje caro y un sombrero que parecía costar más que toda la cabaña de Thomas. Lo seguían dos vaqueros de aspecto rudo. «¿Thomas Whitfield?», preguntó el hombre manteniendo una distancia prudente cuando notó a Fantasma. Thomas cerró su libro lentamente. «El mismo. ¿En qué puedo ayudarle?» «Me llamo Harold Buchanan. Soy dueño del rancho Triple B al otro lado del condado». Thomas asintió. El Triple B era conocido por ser uno de los ranchos más grandes y prósperos del territorio. «He oído historias sobre usted y ese caballo», continuó Buchanan, mirando a Fantasma con interés. «Dicen que lo compró por $5 y que ahora es manso como un cordero». «No es manso», corrigió Thomas con calma. «Simplemente ya no tiene miedo». Buchanan sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Como sea, vengo a hacerle una oferta. $500 por el caballo». Un murmullo de sorpresa escapó de los labios de los vaqueros que acompañaban a Buchanan. $500 era una fortuna, especialmente para alguien con los escasos recursos de Thomas. «No está en venta», respondió el veterano sin apenas parpadear.
El rostro de Buchanan se endureció. $1000 entonces, suficiente para comprar una propiedad 10 veces mejor que esta. Thomas se levantó lentamente, apoyándose en su pierna buena. Agradezco su oferta, señor Buchanan, pero como le dije, Fantasma no está en venta. ¿Fantasma? Buchanan soltó una carcajada burlona. Le ha puesto nombre a un animal que podría matarlo mientras duerme. Escuche, soy un hombre razonable. $2000, mi última oferta. Thomas miró al hombre directamente a los ojos con esa mirada que solo tienen quienes han visto el rostro de la muerte y han regresado para contarlo. Si me ofreciera todo su rancho, señor Buchanan, mi respuesta seguiría siendo no. Ahora, si no tiene otros asuntos que tratar, le agradecería que se marchara. Estábamos disfrutando de una mañana tranquila. Buchanan apretó los puños, no acostumbrado a que rechazaran sus ofertas. Sus ojos se desviaron hacia Fantasma, quien lo observaba con una calma inquietante, como si entendiera cada palabra de la conversación. Está cometiendo un error, Whitfield. Un caballo así merece un rancho apropiado, no este... Miró alrededor con desdén. Vertedero. Sin esperar respuesta, Buchanan giró sobre sus talones y regresó al carruaje, seguido por sus hombres. Antes de subir, se volvió una última vez. Esto no ha terminado. Nadie rechaza a Harold Buchanan. Thomas permaneció en el porche hasta que el carruaje desapareció en la distancia. Solo entonces sintió el suave hocico de Fantasma contra su hombro, como si el caballo quisiera asegurarle que todo estaba bien. «No te preocupes», murmuró, acariciando levemente el cuello del animal. «Nadie te llevará de aquí». Esa tarde, Thomas recibió una visita más amable. Frank Miller, el sheriff, llegó trayendo consigo a su hijo de 10 años, Ethan, un niño de ojos brillantes que había estado suplicando conocer al famoso caballo salvaje y al veterano que lo había domado. «Espero que no te moleste la visita», se disculpó Frank. El chico no ha parado de hablar del caballo desde que supo la historia. Thomas sonrió, un gesto que aún resultaba raro en su rostro marcado por años de soledad. «En absoluto. Aunque debo advertirte, Ethan, que Fantasma no es como otros caballos. Él decide quién se acerca y quién no». Los ojos del niño se abrieron aún más. «¿Puedo intentarlo, señor Whitfield?» «Prometo ser muy cuidadoso». Thomas lo consideró un momento y luego asintió. «Acércate despacio y no lo mires directamente a los ojos. Deja que sea él quien decida acercarse a ti». Ethan siguió las instrucciones al pie de la letra, aproximándose a Fantasma con pasos pequeños y medidos, la mirada fija en el suelo. El caballo, que pastaba tranquilamente cerca del porche, levantó la cabeza, alerta pero no alarmado. Frank y Thomas observaban en silencio desde la distancia. «Buchanan estuvo aquí hoy», comentó Thomas en voz baja. Frank frunció el ceño. ¿Qué quería? «Comprar a Fantasma. Ofreció $2000. El sheriff silbó por lo bajo. «Una fortuna. ¿Y qué le dijiste?» «Que no está en venta». Frank asintió lentamente. «Ten cuidado con Buchanan, Thomas. No está acostumbrado a que le digan que no». Antes de que Thomas pudiera responder, un sonido de asombro los interrumpió. Fantasma se había acercado a Ethan y ahora olisqueaba suavemente el cabello del niño, quien permanecía inmóvil, apenas respirando por la emoción. «Me está oliendo, papá», susurró, sin atreverse a moverse. «Quédate quieto, hijo», aconsejó Frank, aunque no había verdadero temor en su voz. Algo en la postura relajada de Fantasma le indicaba que no había peligro. Tras un momento que pareció eterno, Fantasma retrocedió un paso y, para sorpresa de todos, inclinó ligeramente la cabeza hacia Ethan, casi como un saludo. El niño, instintivamente, hizo una pequeña reverencia en respuesta. «Le agrado»,
dijo Ethan, con una sonrisa radiante. ¿Puedo volver a visitarlo, señor Whitfield? Cuando quieras, muchacho, respondió Thomas, observando con curiosidad la interacción. Parece que Fantasma ha encontrado un nuevo amigo. Esa noche, después de que Frank y Ethan se marcharan, Thomas se quedó sentado en el porche más tiempo del habitual, perdido en sus pensamientos. Fantasma se acercó y se tumbó junto a él, algo que había comenzado a hacer en las noches más frescas. $2,000, murmuró Thomas, acariciando distraídamente el cuello del caballo. Con ese dinero podría comprar una casa decente, quizás incluso un pequeño rancho, vivir cómodamente el resto de mi vida. Fantasma levantó la cabeza y lo miró con esos ojos profundos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Pero entonces estaría solo de nuevo, continuó Thomas, como si respondiera a una pregunta no formulada. Y eso, amigo mío, no tiene precio. Los días de otoño comenzaron a acortar, y las noches se volvieron más frías en Laramie. Thomas había estado ahorrando lo poco que podía de su pensión para comprar heno suficiente para que Fantasma pasara el invierno. No sería fácil, pero la compañía del caballo valía cada sacrificio. Una mañana, mientras Thomas desayunaba, escuchó un alboroto fuera de la cabaña. Al salir al porche, vio a Fantasma agitado, moviendo la cabeza y piafando nerviosamente. Siguiendo la dirección de la mirada del caballo, Thomas distinguió una nube de polvo en el camino. Varios jinetes se aproximaban. Instintivamente, Thomas regresó al interior y tomó su viejo rifle. Rara vez lo usaba, pero los años en la guerra le habían enseñado a estar preparado. Cuando volvió al porche, los jinetes ya estaban cerca. 3 hombres que trabajaban para Buchanan, reconocibles por las marcas del triple B en sus monturas. «Buenos días, señor Whitfield», saludó uno de ellos, un hombre de rostro alargado y mirada astuta. «El señor Buchanan nos envía para hablar sobre su caballo». Thomas mantuvo el rifle a la vista, aunque no lo apuntó directamente hacia ellos. «Ya le dije a su jefe que Fantasma no está en venta». Los 3 hombres intercambiaron miradas. «El señor Buchanan es un hombre de negocios, señor Whitfield. Quiere que reconsidere su oferta. $3,000 por el caballo, en efectivo». «Mi respuesta sigue siendo no», replicó Thomas firmemente. El hombre que había hablado suspiró como si realmente lamentara lo que estaba a punto de decir. «Verá, señor Whitfield, el señor Buchanan está decidido a obtener ese caballo. Nos ha dicho que le transmitamos que si no acepta venderlo voluntariamente, existen otras maneras de obtenerlo». La amenaza quedó flotando en el aire como el polvo del camino. Thomas enderezó la espalda y en su rostro curtido apareció la expresión fría que había aterrorizado a enemigos en tiempos de guerra. «Dile a Buchanan que he sobrevivido a cosas que él ni siquiera puede imaginar. Si cree que puede asustarme con amenazas veladas, está muy equivocado. Y si alguno de ustedes intenta llevarse a Fantasma, descubrirá que un viejo soldado aún recuerda cómo defender lo que es suyo». Los jinetes, visiblemente incómodos, comenzaron a retroceder. «Solo transmitimos el mensaje, señor», dijo otro de ellos. «No buscamos problemas. Entonces sugiero que se marchen ahora, antes de que los encuentren», respondió Thomas, su voz firme como el acero. Los hombres no necesitaron más persuasión. Dieron media vuelta y se alejaron al galope, dejando tras de sí una estela de polvo y tensión. Cuando se perdieron de vista, Thomas dejó escapar un suspiro cansado. Fantasma se acercó y apoyó su cabeza sobre el hombro del veterano, un gesto que se había convertido en su forma habitual de ofrecer consuelo. «Esto no ha terminado, amigo», murmuró Thomas, acariciando el cuello del caballo. «Hombres como Buchanan no se rinden fácilmente cuando quieren algo». Esa tarde, Thomas cabalgó hasta el pueblo para hablar con Frank.
Aunque nunca había montado a Fantasma antes, el caballo parecía entender la urgencia de la situación y permitió que el veterano subiera a su lomo sin resistencia. Sin silla ni brida, solo con el peso de la confianza mutua guiándolos, llegaron al despacho del sheriff en la mitad del tiempo que Thomas habría tardado caminando. La imagen de Thomas Whitfield montando a pelo sobre el legendario caballo salvaje causó sensación en las calles de Laramie. La gente salió de las tiendas para observar el espectáculo, y un grupo de niños, incluyendo al pequeño Ethan, lo siguió hasta la oficina del sheriff. Frank escuchó con preocupación el relato de la visita de los hombres de Buchanan. «Esto es grave, Thomas», dijo finalmente. «Buchanan tiene influencia en el condado y no es conocido por jugar limpio cuando quiere algo». «¿Hay algo que puedas hacer legalmente?», preguntó Thomas. Frank se pasó una mano por el cabello canoso. «Puedo advertirle que se mantenga alejado de tu propiedad, pero hasta que no haga algo concreto, mis manos están atadas. Aunque…» Hizo una pausa, pensativo. Podría correr la voz sobre sus amenazas. A Buchanan le preocupa mucho su imagen pública, especialmente ahora que aspira a ser alcalde. Thomas asintió lentamente. «Haré lo que sea necesario para proteger a Fantasma». Cuando salieron de la oficina, encontraron a un grupo de habitantes del pueblo esperando fuera. La noticia de las amenazas de Buchanan se había extendido como pólvora. «Estamos contigo, Thomas», dijo Sam, el herrero, un hombre corpulento con manos del tamaño de jamones. «Si Buchanan envía a sus matones, no estarás solo». Varios otros vecinos asintieron en señal de apoyo. Lo que había comenzado como una simple historia sobre un viejo soldado y un caballo salvaje se había convertido en algo más. Un símbolo de resistencia contra la arrogancia de los poderosos. Thomas, poco acostumbrado a recibir apoyo, se sintió abrumado por un momento. Agradeció con un gesto silencioso y montó nuevamente sobre Fantasma para regresar a su cabaña. De camino a casa, Thomas notó algo inusual en el comportamiento de Fantasma. El caballo se detenía de vez en cuando, mirando hacia los matorrales que bordeaban el sendero, las orejas erguidas en señal de alerta. «¿Qué sucede, amigo?», murmuró Thomas, escudriñando los alrededores. Su instinto militar, adormecido por años de paz, comenzó a despertar nuevamente. Fantasma continuó avanzando, pero su tensión era evidente. Thomas mantuvo una mano sobre el rifle que llevaba cruzado en la espalda, preparado para cualquier eventualidad. Cuando estaban a medio camino de la cabaña, un disparo resonó en el aire. Thomas se agachó instintivamente, pegando su cuerpo al cuello de Fantasma. El caballo, lejos de asustarse, saltó hacia un lado con sorprendente agilidad, evitando que la bala impactara en cualquiera de los dos. Sin perder un segundo, Thomas deslizó el rifle de su espalda y apuntó hacia la dirección de donde había provenido el disparo. Sus ojos, entrenados por años de combate, identificaron rápidamente a dos figuras que se ocultaban entre los árboles. «Muéstrense o el próximo disparo será mío», gritó, con la voz firme de quien ha dado órdenes en medio del campo de batalla. Hubo un momento de tensión absoluta, roto solo por el sonido del viento entre las hojas. Luego, el estruendo de caballos galopando a toda velocidad se alejó entre los árboles. Los emboscadores habían decidido que no valía la pena enfrentarse a un veterano armado. Thomas mantuvo el rifle listo durante varios minutos más, mientras Fantasma permanecía sorprendentemente tranquilo bajo él, como si el caballo entendiera exactamente lo que estaba ocurriendo. Cuando finalmente estuvo seguro de que el peligro había pasado, Thomas palmeó el cuello de Fantasma. «Parece que Buchanan no estaba de farol», murmuró. «Y parece que tú no eres el único que ha estado en batallas, amigo?» El caballo resopló suavemente, como si estuviera de acuerdo.
Esa noche Thomas no durmió. Se quedó sentado en el porche, rifle en mano, montando guardia. Fantasma también parecía inquieto, pastando cerca de la cabaña, en lugar de retirarse al corral como solía hacer. Al amanecer, Thomas seguía despierto, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. Fantasma, fiel a su naturaleza, tampoco había descansado mucho. Se había mantenido cerca, como un centinela blanco en la penumbra. «Debemos advertir a Frank», murmuró Thomas para sí mismo mientras preparaba café. Mientras bebía la infusión amarga, escuchó el sonido de cascos acercándose. Instintivamente, tomó el rifle y se colocó en posición defensiva junto a la ventana. Para su sorpresa, vio a Frank y a un grupo de 4 hombres del pueblo, todos armados. «Thomas», llamó el sheriff. «Soy Frank. ¿Estás bien?» Thomas salió al porche con cautela, el rifle aún en sus manos. «¿Qué haces aquí tan temprano?» Frank desmontó con un movimiento ágil para su edad. «Ethan no podía dormir anoche. Seguía preocupado por ti y el caballo», explicó. Esta mañana, muy temprano, vio pasar a 2 de los hombres de Buchanan hacia las afueras del pueblo. Tenían prisa y uno parecía herido. Conecté los puntos y pensé que deberíamos venir a revisar. Thomas asintió, agradecido por la preocupación del niño y la rápida acción de Frank. «Intentaron emboscarme ayer cuando volvía del pueblo», confirmó. «Fantasma me salvó. Se movió antes de que pudiera siquiera escuchar el disparo». Frank frunció el ceño profundamente. «Esto ha ido demasiado lejos. Intentar matar a un hombre por un caballo. Buchanan ha perdido la cabeza». Uno de los hombres que acompañaban a Frank, el dueño del almacén general, dio un paso adelante. «Hemos estado hablando, Thomas. No puedes quedarte aquí solo. Es demasiado peligroso». Thomas miró hacia Fantasma, que observaba al grupo con atención pero sin señales de alarma. «No voy a abandonar mi hogar por las amenazas de un tirano». «No sugerimos eso», intervino Frank. «Pero quizás podrías quedarte en el pueblo por un tiempo mientras resolvemos este asunto. El señor Peterson tiene una habitación libre sobre la herrería». Thomas negó con la cabeza. «¿Y qué pasa con Fantasma?» «No puedo llevarlo al centro del pueblo». Los hombres intercambiaron miradas, comprendiendo el dilema. «Entonces nos turnaremos para vigilar», propuso Sam el herrero. «2 hombres cada noche hasta que podamos detener a Buchanan». La propuesta tomó por sorpresa a Thomas. No estaba acostumbrado a que otros se preocuparan por él. Durante años había vivido en un aislamiento autoimpuesto, convencido de que la soledad era el único refugio para las heridas que cargaba desde la guerra. «No puedo pedirles eso», murmuró. «No lo estás pidiendo, lo estamos ofreciendo», respondió Frank con firmeza. «Además, esto ya no se trata solo de ti o de Fantasma. Buchanan necesita entender que no puede atropellar a la gente solo porque tiene dinero». Thomas sintió un nudo en la garganta. Después de tantos años de soledad, encontrarse rodeado de personas dispuestas a arriesgarse por él resultaba abrumador. Fantasma se acercó en ese momento y apoyó suavemente su cabeza contra el hombro de Thomas, como lo hacía cuando sentía que el veterano estaba emocionalmente alterado. «Parece que el caballo está de acuerdo», comentó Frank con una leve sonrisa. Durante los días siguientes, la cabaña de Thomas se convirtió en un pequeño campamento vigilado. Hombres del pueblo se turnaban para montar guardia, y algunos incluso trajeron provisiones adicionales para el invierno, conscientes de que la situación de Thomas era precaria. Fantasma, sorprendentemente, parecía aceptar a los visitantes sin dificultad, como si entendiera que estaban allí para ayudar. El único momento tenso ocurrió cuando el joven asistente del médico intentó tocar al caballo sin permiso. Fantasma no lo atacó, pero retrocedió bruscamente y mostró los dientes en clara advertencia. «No lo toques sin que él te invite», explicó Thomas. «Fantasma decide quién se acerca y quién no».
¿Cómo sabes cuándo te invita?, preguntó el joven, fascinado a pesar del susto. Thomas reflexionó un momento. Es algo que percibes, una mirada, un movimiento, una forma de estar. Es como... Buscó las palabras adecuadas. Es como cuando reconoces que un soldado está listo para hablar de la guerra. Algunos nunca lo están, otros necesitan tiempo. Pero cuando están listos, lo sabes. La analogía dejó pensativo al joven asistente, que observó a Fantasma con renovado respeto. Una tarde, mientras Thomas reparaba una sección de la valla con la ayuda de Sam, el herrero, Fantasma comenzó a comportarse de manera extraña. El caballo, que había estado pastando tranquilamente, levantó la cabeza de golpe y fijó su mirada en el horizonte, las orejas erguidas en máxima alerta. «¿Qué sucede, muchacho?», preguntó Thomas, reconociendo las señales de alarma. Sam dejó las herramientas y se puso de pie, mirando en la misma dirección que el caballo. «No veo nada», comentó, entrecerrando los ojos para protegerlos del sol poniente. Thomas, sin embargo, confiaba plenamente en los instintos de Fantasma. «Ve a buscar a Frank», ordenó con calma. «Creo que tendremos visitas». El herrero no cuestionó la orden y partió rápidamente hacia el pueblo. Thomas entró en la cabaña y salió con su rifle, colocándose estratégicamente tras un árbol que ofrecía buena visibilidad del camino. Fantasma, sorprendentemente, se movió para situarse junto a él, como un camarada de batalla preparándose para el combate. No tuvieron que esperar mucho. Menos de media hora después, un grupo de 6 jinetes apareció en el horizonte. A la cabeza cabalgaba el propio Harold Buchanan, reconocible por su sombrero distintivo y su porte imponente. Thomas respiró profundamente, controlando la adrenalina que comenzaba a correr por sus venas. Había estado en situaciones peores durante la guerra, se recordó, y esta vez, al menos, sabía exactamente por qué luchaba. Cuando los jinetes se detuvieron frente a la cabaña, Thomas permanecía oculto, observando. Buchanan desmontó con una agilidad sorprendente para un hombre de su corpulencia y avanzó hacia la estructura. «Whitfield», gritó, su voz resonando en el claro, «sé que estás aquí. Terminemos con esto como hombres». Thomas evaluó la situación. Los hombres que acompañaban a Buchanan llevaban armas visibles, pero no parecían tenerlas listas para disparar. Eso podía significar varias cosas. O bien no esperaban resistencia, o quizás Buchanan realmente quería hablar. «Estoy aquí, Buchanan», respondió finalmente sin moverse de su posición protegida, «pero si quieres hablar como hombres, dile a tu gente que deje las armas en sus fundas». Buchanan giró hacia la voz, entrecerrando los ojos para localizar a Thomas entre los árboles. «Mis hombres no harán nada a menos que yo lo ordene», aseguró. «Y no he venido a disparar a un veterano de guerra. Solo quiero lo que me pertenece». «Fantasma no te pertenece», respondió Thomas firmemente. «Nunca lo ha hecho y nunca lo hará». Buchanan dio un paso más hacia la voz. «Ese caballo estaba destinado para mí desde el principio. Lo estuve siguiendo durante meses en las montañas antes de que los cazadores lo capturaran. Era el semental más magnífico que había visto jamás y lo quería para mi programa de cría. Cuando supe que lo habían llevado a la subasta, envié a uno de mis hombres a comprarlo». Thomas recordó la subasta, la forma en que todos se habían apartado del caballo salvaje, el silencio cuando el subastador bajaba desesperadamente el precio. «Tu hombre nunca llegó a hacer una oferta», señaló Thomas. «Nadie quería ese caballo. Lo compré por $5 porque todos los demás lo consideraban un caso perdido». Buchanan soltó una risa amarga. «Mi enviado llegó tarde a la subasta. Un problema con su caballo en el camino. Cuando finalmente apareció, ese maldito animal ya había sido vendido por una miseria,
Hizo una pausa, sus ojos clavados en el lugar donde intuía que estaba Thomas. No lo entiendes, Whitfield. Ese caballo tiene una línea de sangre que se remonta a los mejores sementales españoles. Su progenie podría valer una fortuna. Thomas permaneció en silencio, procesando esta nueva información. Así que no se trataba solo de capricho o arrogancia. Buchanan veía a Fantasma como una inversión, una máquina de hacer dinero a través de su descendencia. No es un semental para cría, respondió finalmente Thomas. Es un ser vivo que ha sufrido suficiente a manos de los hombres. Buchanan dio otro paso, su frustración evidente en cada movimiento. Por el amor de Dios, Whitfield, es solo un caballo. Te estoy ofreciendo una fortuna por él. ¿Qué más quieres? En ese momento, Fantasma emergió de entre los árboles, colocándose junto a Thomas. Su pelaje blanco brillaba con los últimos rayos del sol poniente, dándole un aspecto casi sobrenatural. Los hombres de Buchanan se tensaron visiblemente, varios de ellos llevando las manos a sus armas. «Quietos», ordenó Buchanan, levantando una mano para detenerlos. «No quiero que lo dañen». Thomas salió finalmente de su escondite, el rifle apoyado contra su hombro, pero no apuntando directamente a nadie. Como puedes ver, Buchanan, Fantasma ha elegido dónde quiere estar. Los ojos de Buchanan se entrecerraron al ver al caballo parado voluntariamente junto al veterano, sin ataduras ni restricciones. «Es imposible», murmuró. «Ese animal atacó a 3 domadores experimentados. Casi mata al último». «Quizás no intentaron entenderlo», respondió Thomas simplemente. «Solo intentaron someterlo». Buchanan observó con asombro cómo Fantasma acercaba su cabeza al hombro de Thomas, un gesto que el ranchero, con toda su experiencia con caballos, nunca había visto en un animal salvaje. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó, la codicia en su voz reemplazada momentáneamente por genuina curiosidad. «¿Qué método usaste?». «Ninguno», respondió Thomas honestamente. «Solo le di tiempo y espacio. Le ofrecí respeto en lugar de dominación. Y sobre todo entendí su miedo porque yo también lo he sentido». Buchanan sacudió la cabeza, incrédulo. «Patrañas. Los caballos necesitan una mano firme, una jerarquía clara. Todos los domadores te lo dirán. Tal vez esos domadores nunca se han encontrado con un animal que ha visto demasiado», respondió Thomas, su mano ahora descansando ligeramente sobre el cuello de Fantasma. «Este caballo ha vivido batallas que no podemos imaginar, igual que yo. Reconocimos algo el uno en el otro, eso es todo». Antes de que Buchanan pudiera responder, el sonido de cascos aproximándose interrumpió la conversación. Frank llegaba al galope, seguido por al menos una docena de hombres del pueblo, todos armados. Al verlos, los hombres de Buchanan desenfundaron sus armas, creando un tenso enfrentamiento. «Bajen las armas», gritó Frank mientras desmontaba rápidamente. «¿Qué demonios está pasando aquí, Buchanan?». El ranchero miró la situación, evaluando sus opciones. Estaban claramente superados en número, y un tiroteo en estas circunstancias no favorecería su imagen pública, especialmente con sus aspiraciones políticas. «Solo estamos teniendo una conversación de negocios, sheriff», respondió con calma forzada. «Whitfield tiene algo que quiero comprar». «¿Y por eso tus hombres intentaron emboscarlo ayer?», preguntó Frank, acercándose hasta quedar junto a Thomas. «¿Por eso enviaste matones a amenazarlo a su propiedad?». Buchanan mantuvo una expresión impasible. «No sé de qué estás hablando». «Por supuesto que no». Frank sonrió sin humor. Harold Buchanan nunca se ensuciaría las manos directamente. Pero te advierto una cosa. Si algo le sucede a Thomas o a su caballo, todos en este condado sabrán quién es el responsable. Y no creo que eso ayude a tus ambiciones políticas». Un silencio tenso,
descendió sobre el claro. Buchanan miró a su alrededor sopesando la situación. Los hombres del pueblo armados y determinados. El sheriff, firme en su postura. Thomas, tranquilo junto a su caballo imposiblemente dócil. Finalmente, con un gesto de rendición, se volvió hacia sus hombres. «Vámonos», ordenó, montando nuevamente en su caballo. Antes de partir, miró a Thomas una última vez. «No has visto el final de esto, Whitfield. Ese caballo vale más de lo que crees». «Precisamente por eso se queda conmigo», respondió Thomas, «porque yo no mido su valor en dólares». Buchanan espoleó su caballo y se alejó, seguido por sus hombres. Los habitantes del pueblo esperaron hasta que desaparecieron en el horizonte antes de relajar sus posturas. «Gracias», dijo Thomas dirigiéndose a todos, pero especialmente a Frank. «No sé si hubiera podido manejar esto solo». Frank le dio una palmada en el hombro. «Para eso están los amigos, Thomas. Además, creo que Fantasma hubiera encontrado la manera de protegerte con o sin nuestra ayuda». El caballo relinchó suavemente como si entendiera que hablaban de él. Varios de los hombres rieron, la tensión de la situación finalmente disipándose. «¿Crees que Buchanan se rendirá?», preguntó Sam, el herrero. Frank negó con la cabeza. «No lo creo. Hombres como Buchanan no están acostumbrados a perder. Pero ahora sabe que tendrá que enfrentarse a todo el pueblo, no solo a Thomas. Eso podría hacerlo pensar dos veces». Mientras los hombres comenzaban a dispersarse, algunos volviendo al pueblo, otros preparándose para montar guardia esa noche, Thomas se quedó a solas con Fantasma en el porche. El caballo parecía inusualmente inquieto, moviendo la cabeza y golpeando el suelo con uno de sus cascos. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó Thomas intrigado por su comportamiento. «¿Hay algo más que deberíamos preocuparnos?». Como respuesta, Fantasma comenzó a caminar hacia el sendero que conducía a las montañas, deteniéndose después de unos metros para mirar atrás a Thomas, como si lo invitara a seguirlo. «¿Quieres que te acompañe?», preguntó Thomas, sorprendido. En todos estos meses, Fantasma nunca había mostrado interés en alejarse de la cabaña. El caballo relinchó suavemente, insistiendo con un movimiento de cabeza. Thomas consideró brevemente la idea. El sol ya se estaba poniendo, y adentrarse en las montañas al anochecer no era la decisión más prudente. Pero algo en la insistencia de Fantasma le decía que esto era importante. «Deja que busque mi abrigo y le avise a Frank», dijo finalmente. Minutos después, Thomas montaba a Fantasma hacia las montañas, con Frank y dos hombres siguiéndolos a una distancia prudencial. El sheriff había insistido en acompañarlos, preocupado por la posibilidad de una nueva emboscada de los hombres de Buchanan. Fantasma avanzaba con seguridad por el sendero montañoso, como si cada piedra y cada giro le resultaran familiares. Thomas se limitaba a mantener el equilibrio sobre su lomo, confiando plenamente en que el caballo sabía a dónde iban. La luna, casi llena, iluminaba el camino lo suficiente para que pudieran avanzar sin demasiada dificultad. Tras ellos, Frank y sus acompañantes mantenían la distancia, respetando la extraña comunión entre jinete y caballo, pero lo bastante cerca para intervenir si fuera necesario. «¿Hacia dónde nos dirigimos, muchacho?», murmuró Thomas, inclinándose sobre el cuello de Fantasma. Como respuesta, el caballo aceleró ligeramente el paso. El sendero se estrechó, bordeando un precipicio que caía abruptamente hacia el valle. Thomas sentía la seguridad de los cascos de Fantasma sobre el terreno inestable, confiando en su instinto más que en su propia evaluación del peligro. Después de casi una hora de ascenso, el sendero comenzó a descender hacia un pequeño valle oculto entre dos montañas. A medida que se acercaban, Thomas percibió un aroma inconfundible a agua fresca. Fantasma pareció emocionarse, pues su paso se tornó más vivaz.
Al rodear un gran afloramiento rocoso, Thomas quedó sin aliento ante la visión que apareció frente a él. Un valle escondido, con un arroyo cristalino que lo atravesaba y abundante hierba fresca creciendo en sus orillas. Pero lo más sorprendente eran los otros caballos, al menos una docena de ellos, de pelajes diversos, pero con esa misma elegancia salvaje que caracterizaba a Fantasma. Algunos pastaban tranquilamente bajo la luz plateada de la luna, mientras otros bebían del arroyo. «Tu hogar», susurró Thomas, comprendiendo por fin. «Me estás mostrando tu hogar». Fantasma relinchó suavemente, como confirmando la intuición de Thomas. El sonido alertó a los otros caballos, que levantaron la cabeza al unísono. Un semental negro, evidentemente el líder de la manada, se adelantó con paso firme, estudiando a los recién llegados. Thomas contuvo la respiración. Si el semental decidía que eran una amenaza, podrían encontrarse en serios problemas. Pero para su sorpresa, Fantasma avanzó con calma, sin mostrar signos de sumisión ni desafío. El semental negro se acercó hasta quedar frente a ellos, y entonces ocurrió algo que Thomas jamás hubiera imaginado. Los dos caballos tocaron sus frentes en un gesto que parecía casi un saludo entre viejos conocidos. «Son hermanos», murmuró Frank, que se había acercado lo suficiente para presenciar el encuentro. «Mira el mismo porte, la misma estructura en la cabeza». Thomas observó con atención y comprendió que Frank tenía razón. A pesar de la diferencia de color, ambos sementales compartían rasgos inconfundibles, la misma línea elegante del cuello, la misma poderosa estructura de los cuartos traseros, el mismo fuego inteligente en los ojos. Fantasma se apartó del semental negro y comenzó a avanzar hacia el centro del valle, como invitando a Thomas a seguir explorando. El resto de la manada, tras la aceptación de su líder, volvió a sus actividades, aunque algunos potrillos curiosos se acercaron a inspeccionar a los visitantes humanos. A medida que se adentraban en el valle, Thomas notó algo inusual: los restos de un antiguo campamento. Postes de madera medio podridos, marcas de fogatas antiguas, un corral improvisado ahora en ruinas. «Alguien vivió aquí», comentó desmontando cuidadosamente. Frank se acercó para examinar los restos. «Hace mucho tiempo», confirmó. «Tal vez buscadores de oro, o quizás contrabandistas. Este valle es el escondite perfecto. No aparece en ningún mapa que yo conozca». Thomas caminó entre los restos, con Fantasma siguiéndolo de cerca. En un extremo del campamento abandonado, encontró algo que captó su atención: una cruz rudimentaria hecha con 2 tablones clavada en la tierra. No había nombre, fecha ni inscripción alguna. «Alguien murió aquí», murmuró quitándose el sombrero en señal de respeto. Mientras observaban en silencio, Fantasma se alejó hacia un punto específico del campamento. Con su casco, comenzó a escarbar en la tierra, como si buscara algo. Intrigado, Thomas se acercó y se arrodilló junto al caballo. «¿Qué has encontrado, amigo?» La luz de la luna iluminó un objeto metálico que emergía de la tierra removida. Thomas lo desenterró con cuidado. Era una vieja caja de hojalata, corroída por el tiempo, pero aún intacta. Con manos temblorosas por la anticipación, la abrió. Dentro había un diario desgastado, protegido del agua y los elementos por la caja metálica. Thomas lo abrió con delicadeza, temiendo que las páginas se desintegraran al tacto. La escritura, aunque descolorida, seguía siendo legible. «Es en español», dijo Thomas, que había aprendido el idioma durante sus años en la frontera. «Parece el diario de un soldado español». Frank y los otros hombres se acercaron fascinados. «¿Puedes leerlo?», preguntó uno de ellos. Thomas asintió y comenzó a traducir en voz alta. 20 de abril de 1792.
Hemos encontrado este valle después de meses de búsqueda. Diego está cada vez más débil. La herida en su costado no cicatriza. Los caballos que trajimos de España han sobrevivido al viaje, incluyendo el Fantasma, el semental blanco que el rey envió especialmente para establecer una nueva línea de caballos en estas tierras. Thomas hizo una pausa, mirando a Fantasma con asombro renovado. «El Fantasma», repitió. «¡Qué coincidencia!», continuó leyendo. «El Fantasma y la yegua Negra Sombra son los mejores ejemplares de la caballería española. Sus descendientes serán dignos de reyes si logramos sobrevivir en este lugar salvaje. Los nativos nos han dejado en paz, pero el invierno se acerca y nuestras provisiones escasean». Las entradas continuaban, relatando las dificultades de un pequeño grupo de exploradores españoles que, separados de su expedición principal, habían encontrado refugio en ese valle oculto. El diario mencionaba repetidamente a los caballos, especialmente a el Fantasma y su progenie con la yegua negra. La última entrada, fechada un año después, era breve y desgarradora. 3 de junio de 1793. Soy el último que queda. La fiebre se ha llevado a Antonio esta mañana. He liberado a los caballos, que vivan libres en esta tierra donde nosotros no pudimos prosperar. Quizás algún día alguien encuentre este valle y vea lo que hemos creado. Una manada de caballos como ninguna otra en estas montañas. El Fantasma y sus hijos llevan la sangre de los mejores caballos de España. Si alguien encuentra este diario, sepa que morimos con honor y que nuestro legado vive en estos magníficos animales. Un silencio solemne descendió sobre el grupo cuando Thomas terminó de leer. Fantasma, como si entendiera la importancia del momento, permanecía absolutamente quieto junto al veterano. «Así que Buchanan tenía razón», murmuró Frank finalmente. «Estos caballos tienen un linaje real español». «No solo eso», respondió Thomas, cerrando el diario con cuidado. «Fantasma podría ser descendiente directo de aquel semental blanco mencionado en el diario. 200 años de linaje puro, viviendo en libertad». El viaje de regreso a la cabaña se realizó en silencio contemplativo. Thomas llevaba el diario guardado cuidadosamente en el bolsillo interior de su chaqueta, como si transportara un tesoro invaluable. En cierto modo, lo era. La historia perdida de unos hombres valientes y de los magníficos animales que habían traído a estas tierras salvajes. Fantasma parecía diferente después de visitar el valle. Había algo más ligero en su paso, como si compartir su secreto con Thomas hubiera fortalecido aún más el vínculo entre ambos. El resto de la manada los había acompañado hasta el borde del valle, incluyendo el semental negro, que intercambió un último toque de cabezas con Fantasma antes de que partieran. Al llegar a la cabaña, encontraron a un grupo de hombres del pueblo esperando, preocupados por su prolongada ausencia. «Pensamos que Buchanan podría haber intentado algo», explicó Sam, visiblemente aliviado al verlos regresar sanos y salvos. Frank desmontó con un suspiro cansado. «Lo que encontramos es mucho más importante que Buchanan», dijo haciendo un gesto hacia Thomas. «Muéstrales». Thomas sacó el diario y a la luz de las lámparas volvió a leer las partes más relevantes para el grupo reunido. La revelación de que existía una manada de caballos de linaje real español viviendo en libertad en un valle oculto de Wyoming dejó a todos sin palabras. Eso explica por qué Buchanan estaba tan obsesionado, comentó finalmente el joven asistente del médico. «Un caballo así vale más que todo el oro del condado. Y es precisamente por eso que debemos protegerlos», respondió Thomas con firmeza. «Si Buchanan o cualquier otro tratante de caballos descubre ese valle, capturarán a toda la manada. Los separarán, los domarán a la fuerza, los convertirán en máquinas de hacer dinero». Un murmullo de acuerdo recorrió al grupo.
La imagen de esos majestuosos animales salvajes, sometidos y explotados, resultaba perturbadora incluso para los hombres acostumbrados a trabajar con ganado. «¿Qué propones, Thomas?», preguntó Frank. El veterano miró a Fantasma, que permanecía sereno a su lado, como si entendiera perfectamente la gravedad de la conversación. «Propongo que mantengamos esto en secreto, que protejamos el valle y a los caballos como un tesoro de nuestro pueblo, no solo por su valor, sino porque representan algo que se está perdiendo en este país, la libertad verdadera». Las palabras de Thomas resonaron profundamente entre los hombres reunidos. La mayoría habían llegado al oeste buscando precisamente eso: libertad, espacio para respirar, una oportunidad de vivir según sus propios términos. «Cuenta conmigo», dijo Sam, colocando una mano sobre el hombro de Thomas. «No dejaré que Buchanan o cualquier otro ponga sus manos en esos caballos». Uno tras otro los hombres asintieron en señal de acuerdo. Una alianza silenciosa se había formado, un pacto para proteger no solo a Fantasma, sino a toda su familia salvaje. «Necesitaremos vigilar los caminos hacia el valle», sugirió Frank, pensando como el estratega militar que alguna vez había sido. «Buchanan no se rendirá fácilmente, especialmente después de su confrontación de hoy. Y debemos estar preparados para cuando regrese», añadió Thomas, «porque volverá, estoy seguro». La predicción de Thomas resultó acertada más pronto de lo que cualquiera hubiera esperado. Al amanecer del día siguiente, Ethan, el hijo de Frank, llegó corriendo a la cabaña. «Señor Whitfield», llamó sin aliento por la carrera, «mi padre dice que venga rápido al pueblo. El señor Buchanan ha regresado con más hombres y tiene un papel oficial». Thomas se vistió apresuradamente, poniéndose el uniforme militar que rara vez usaba desde su regreso de la guerra. Si iba a enfrentarse a Buchanan nuevamente, lo haría con toda la dignidad y autoridad que pudiera reunir. Montó sobre Fantasma y juntos galoparon hacia el pueblo, acompañados por Ethan, que montaba su pequeño pony con una expresión de preocupación impropia de su edad. Al llegar a la calle principal, Thomas comprendió inmediatamente por qué Frank había enviado a buscarlo con tanta urgencia. Frente a la oficina del sheriff se había reunido una multitud tensa. En un lado estaba Buchanan, vestido con un traje impecable, acompañado por al menos una docena de hombres armados y un individuo de aspecto oficial que sostenía un documento sellado. En el otro lado, Frank y un grupo de habitantes del pueblo formaban una barrera humana, determinados pero claramente superados en número. Fantasma se abrió paso entre la multitud, que se apartó instintivamente ante la imponente presencia del caballo blanco y su jinete uniformado. Thomas desmontó con calma frente a Buchanan, cuyo rostro reflejaba una mezcla de triunfo y desprecio. «Llega justo a tiempo, Whitfield», dijo el ranchero haciendo un gesto hacia el hombre del documento. «Este es el juez Harmon del juzgado del condado. Le he explicado nuestra disputa y ha emitido una orden». El juez, un hombre delgado de aspecto nervioso, dio un paso adelante y leyó en voz alta. «Por la presente, considerando la evidencia presentada por el señor Harold Buchanan respecto a la procedencia y valor del espécimen equino conocido localmente como Fantasma, y ante la negativa del señor Thomas Whitfield a venderlo por un precio justo de mercado, este tribunal ordena la confiscación temporal del animal para su evaluación por expertos independientes». «Esto es un ultraje», interrumpió Frank avanzando furioso. «No tiene jurisdicción aquí, Harmon. Usted es juez del condado vecino». El juez pareció encogerse ante la confrontación, pero Buchanan intervino con confianza. «El juez Harmon ha sido autorizado para actuar en este condado durante la ausencia del juez Miller. Todo está perfectamente legal, sheriff».
Y casualmente el juez Miller está ausente justo cuando necesitas esta orden, preguntó Frank con evidente sospecha. Buchanan simplemente sonrió sin molestarse en negar la insinuación. La ley es la ley, sheriff. Ahora, si no le importa, mis hombres procederán a tomar posesión temporal del caballo. Dos de los hombres de Buchanan dieron un paso adelante, pero se detuvieron en seco cuando Thomas desenfundó tranquilamente su revólver del ejército. No darán un paso más, dijo con voz calmada pero firme. Este caballo no irá a ninguna parte. Un silencio tenso cayó sobre la multitud. Los hombres de Buchanan, aunque numerosos, parecían repentinamente menos seguros al enfrentarse a un veterano de guerra con la mirada fría de quien ha visto y sobrevivido a lo peor. Buchanan dio un paso al frente, su rostro enrojecido por la ira y la frustración. ¿Está amenazando a un oficial de la ley, Whitfield? Eso podría costarle caro. No amenazo a nadie, respondió Thomas sin alterar su tono. Simplemente estoy defendiendo lo que es mío. El juez Harmon, visiblemente incómodo con el giro que estaban tomando los acontecimientos, intentó intervenir. Señor Whitfield, esta es una orden legal. Resistirse podría resultar en cargos adicionales. ¿Legal? La voz de Thomas adquirió un tono más firme. Permítame preguntar, juez Harmon, ¿ha examinado personalmente la evidencia presentada por el señor Buchanan? ¿O simplemente firmó lo que le pusieron delante? El juez palideció, revelando la respuesta sin necesidad de palabras. Además, continuó Thomas aprovechando la ventaja, tengo pruebas de que este caballo forma parte de un patrimonio histórico que merece protección. Con cuidado, extrajo el diario de su chaqueta y lo mostró. Este es el diario de un explorador español de 1792, encontrado anoche en las montañas. Documenta la liberación de caballos españoles de linaje real en estas tierras, caballos de los que Fantasma desciende directamente. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Buchanan entrecerró los ojos con suspicacia. ¿Espera que creamos que encontró un diario español de hace 200 años justo cuando lo necesitaba? Eso es absurdo. Puedo confirmar que es auténtico, intervino sorpresivamente el joven asistente del médico, avanzando entre la multitud. Mi doctorado en la Universidad de Boston fue sobre manuscritos históricos del período colonial español. Este diario es genuino. Thomas le dirigió una mirada de agradecimiento al joven, sorprendido por este inesperado apoyo. En vista de este descubrimiento histórico, continuó Thomas, dirigiéndose al juez, solicito formalmente que se anule esa orden hasta que las autoridades competentes puedan evaluar el valor histórico y cultural de estos caballos. El juez Harmon miró a Buchanan, luego a Thomas, y finalmente a la multitud que observaba expectante. Era evidente que no había esperado enfrentarse a una situación tan compleja cuando aceptó firmar la orden como favor a Buchanan. Yo creo que sería prudente suspender la ejecución de esta orden hasta que se pueda realizar una evaluación más completa, dijo finalmente, para furia apenas contenida de Buchanan. Esto es ridículo, estalló el ranchero. No pueden detener una orden judicial por un viejo diario que podría ser falso. También tenemos testigos, añadió Frank, aprovechando el momento. Yo mismo, junto con estos hombres, vimos anoche la manada de caballos salvajes en el valle. Su similitud con Fantasma es innegable, y su comportamiento demuestra claramente que no son caballos comunes. Buchanan, viendo que la situación se le escapaba de las manos, hizo un último intento desesperado. Bien, si tan importante es la preservación histórica, ¿por qué no dejar que las instituciones adecuadas se encarguen? Propongo que el caballo sea entregado al gobierno para su estudio y protección. Thomas sonrió levemente, reconociendo la táctica. Una excelente idea, señor Buchanan. De hecho, ya he contactado con el representante territorial
Era una mentira, por supuesto, pero Thomas había aprendido durante la guerra que a veces la estrategia requería cierta flexibilidad con la verdad. Fantasma, como si entendiera perfectamente la situación, dio un paso adelante y se colocó entre Thomas y Buchanan, irguiendo la cabeza en una postura que transmitía tanto dignidad como desafío. El efecto fue inmediato y poderoso. La imagen del veterano uniformado junto al majestuoso caballo blanco, ambos enfrentando sin miedo a un grupo de hombres armados, quedaría grabada en la memoria colectiva del pueblo durante generaciones. Buchanan, reconociendo finalmente la derrota, hizo un gesto a sus hombres para que retrocedieran. «Esto no ha terminado, Whitfield», dijo, aunque su voz había perdido gran parte de su convicción. «Ese caballo y su manada siguen siendo demasiado valiosos para dejarlos en manos de un viejo soldado». «No están en mis manos, Buchanan», respondió Thomas con calma. «Nunca lo han estado. Fantasma eligió quedarse conmigo, igual que eligió mostrarme el valle. Y mientras viva, protegeré esa elección». Con esas palabras, la confrontación llegó a su fin. Buchanan y sus hombres se retiraron bajo la mirada vigilante de los habitantes del pueblo, que ahora se agrupaban alrededor de Thomas y Fantasma en un gesto de solidaridad. Las semanas siguientes trajeron cambios significativos. Tal como había prometido, Thomas realmente contactó con el representante territorial, presentando el diario y proponiendo la creación de un área protegida alrededor del valle. La historia de los caballos españoles, viviendo en libertad durante generaciones en las montañas de Wyoming, captó la imaginación de funcionarios y periodistas por igual. Una comisión oficial visitó el valle, guiada por Thomas y Fantasma. Los expertos confirmaron lo que él ya sabía. Aquellos caballos eran efectivamente descendientes directos de los primeros caballos españoles traídos a América, preservados en un estado de pureza y libertad que no existía en ningún otro lugar del continente. Un decreto gubernamental declaró el Valle de los Caballos Españoles como reserva protegida, prohibiendo la caza, captura o molestia de los animales que lo habitaban. Buchanan, aunque frustrado en sus planes, encontró una forma de beneficiarse de la situación. Aprovechando su fama recién adquirida, ganó las elecciones para alcalde prometiendo convertir Laramie en un destino para turistas interesados en la historia de los caballos españoles. Thomas fue nombrado primer guardián oficial del valle, un puesto que aceptó con la condición de que nunca se intentara domesticar o interferir con la vida natural de los caballos. Su pequeña cabaña fue ampliada y mejorada con fondos gubernamentales para servir como puesto de vigilancia, y su pensión aumentada para reflejar sus nuevas responsabilidades. Una mañana de primavera, casi un año después de haber comprado a Fantasma por $5 en aquella subasta, Thomas se encontraba en el porche de su cabaña renovada, contemplando las montañas donde sabía que la manada pastaba libremente. Fantasma, que ahora alternaba su tiempo entre la cabaña y el valle, permanecía a su lado. «¿Sabes, Fantasma?», comentó acariciando suavemente el cuello del caballo. «Cuando te compré, todos pensaban que eras inútil, demasiado salvaje, demasiado agresivo. Pero yo vi algo diferente en ti. Vi a alguien que, como yo, había luchado demasiado y necesitaba paz». El caballo resopló suavemente, como asintiendo. «Supongo que ambos éramos casos perdidos, ¿verdad? Un viejo soldado solitario y un caballo que nadie quería. Y mira dónde estamos ahora». En ese momento, Ethan llegó corriendo por el sendero. El niño, que se había convertido en visitante habitual, traía noticias emocionantes. La yegua negra del valle, la que parecía tener un vínculo especial con Fantasma, había dado a luz un potrillo blanco como la nieve. «¿Quiere venir a verlo, señor Whitfield?», preguntó Ethan con los ojos brillantes de entusiasmo. «Es idéntico a Fantasma». Thomas sonrió y miró a su compañero equino,
que parecía entender perfectamente lo que estaba sucediendo. «Parece que tu legado continuará, amigo», dijo suavemente, «igual que el espíritu de libertad que representas». Montando a Fantasma, con Ethan siguiéndolos en su pony, Thomas se dirigió hacia el valle, sabiendo que había encontrado finalmente su propósito, no en las batallas que había luchado en tierras lejanas, sino en la protección de la libertad en su propia tierra, simbolizada por aquellos magníficos animales que, como él, habían sobrevivido contra todo pronóstico. En el pueblo, la historia de El Caballo Salvaje y el Veterano se convirtió en leyenda. El animal que todos consideraron inútil y el hombre que nadie entendía habían transformado no solo sus propios destinos, sino la identidad misma de Laramie. Y todo había comenzado con $5 y la capacidad de ver valor donde otros solo veían problemas.